Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos con la explicación del teorema de Norton. El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de corriente IN en paralelo con una resistencia RN. Bueno, pues este teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin que ya estudiamos en clases pasadas. A diferencia del circuito de Thevenin, pues era una fuente de voltaje de Thevenin con una resistencia en serie. Bueno, pues el teorema de Norton sirve exactamente para lo mismo, para hallar los valores de corriente o de voltaje en una resistencia de interés marcada con los puntos A y B. Y obtener el equivalente sería hallar una fuente de corriente IN, que sería corriente de Norton, y la resistencia de Norton en paralelo. Es decir, si yo tengo este ejemplo que me pide calcular la potencia en R3, entonces yo quiero calcular qué corriente circula aquí para hallar la potencia, o incluso cuál es la caída de tensión. Bueno, pues para aplicar el teorema de Norton, lo que vamos a hacer es que de esto vamos a pasar a esto, a una fuente de corriente de Norton, la resistencia de Norton en paralelo, y en paralelo también va a quedar la resistencia de interés. En este caso sería nuestra resistencia R3, a la cual vamos a seccionar en puntos A y B para cortarla. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos la resistencia de Norton? Pues es igual que en la resistencia de Thevenin. Las fuentes de tensión las transformamos a cortocircuito, las fuentes de corriente quedan como circuito abierto y los puntos A y B, que es donde va la resistencia de interés, quedan también como circuitos abiertos. Entonces nos queda esto, que serían esas dos resistencias que, si como observamos, se encuentran conectadas en paralelo. Entonces, para hallar, como son las únicas dos, pues para hallar la resistencia de Norton sería hacer el paralelo de estas dos resistencias, R1 por R2, entre la suma, que sería R1 más R2. Entonces, dando la multiplicación por la suma, me da que es 20.000 entre 300, me da la resistencia de Norton de 66.6 ohms. Para hallar la corriente de Norton, pues ahora ponemos nuestra fuente, tenemos nuestra resistencia de 100 y 200. Ahora, aquí en el punto A y B, donde fue donde quité yo la resistencia, tengo que poner en cortocircuito estos puntos y hallar qué corriente circula por aquí. Entonces, si, yo tengo que ser muy cuidadoso en esta parte porque esto es lo que luego confunde mucho a los alumnos. Si se dan cuenta, aquí sale una corriente. Aquí. Y esta corriente, cuando llega a este punto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues muchos van a pensar que una parte de la corriente se va para acá y otra para acá, pero no. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente busca el camino más fácil. Entonces, como aquí hay una resistencia y aquí hay un cortocircuito, entonces la corriente toda va a circular por acá. ¿Sí? La resistencia del medio quedaría descartada. Entonces, siempre que una resistencia está cortocircuitada, pues prácticamente queda anulada. Entonces nos queda nada más esto, ¿sí? Un simple circuito con el voltaje de 10 volts y la resistencia de 100 ohms, una sola malla. Entonces la corriente que circula sería 10 volts entre 100 ohms, me daría la corriente de Norton que sería de 0.1 ampere. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pues ya teniendo la corriente de Norton y la resistencia de Norton, pues dibujo el circuito equivalente con mi fuente de 0.1 ampere, la resistencia de Norton de 66.6 ohms y conecto en paralelo la resistencia de interés que es R3. Entonces yo quiero saber la potencia. Para saber la potencia necesito saber qué corriente pasa porque la fórmula de potencia, una alterna, me dice que es corriente al cuadrado por la resistencia me va a dar la potencia, ¿no? Al igual que voltaje por corriente. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber qué corriente circula por la resistencia R3 una vez que ya llegué a mi circuito de Norton. Entonces voy a hacer un divisor de corriente. Aquí hay algo muy importante que mencionar. Cuando hago divisor de corriente, esta fórmula solamente va a aplicar para cuando hay dos resistencias en paralelo. Entonces me dice que la corriente en la resistencia de interés sería igual a la corriente total por la resistencia de interés entre la suma de la resistencia X y la resistencia de interés. X porque nada más les digo que hay dos resistencias, entonces solamente esta fórmula aplica para este caso, cuando hay dos en paralelo. Entonces la corriente en la resistencia 3 o de interés sería 0.1, que es el voltaje, la corriente total de la fuente, por la resistencia de interés, que es de 150, entre la suma de las dos resistencias que se encuentran en paralelo. Entonces me da que la corriente es de 0.0
692 amperes, o sea, de 69.2 miliamperes la corriente que circula por la resistencia R3. Entonces, la potencia me quedaría como I cuadrada por R y me daría que sería 0.0692 al cuadrado por 150, me da 0.718, o sea, 718.9 miliwatts. Bueno, este sería un ejemplo sencillo. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo y les voy a dejar la actividad. Saludos y que tengan excelente día.